Buenas tardes, ¿sí se escucha, verdad? Gracias a Dios. Buenas tardes otra vez a todos. Hermanos, ¿con qué, los que recuerden, con qué salmo abrimos en esta tarde? 121. Con el 121. En el servicio, como dije al principio, en el servicio que tuvimos de oración, a mí me ministró ese salmo, y les recomiendo que mediten en él. Y por esto, al mencionarles esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien ha tenido ansiedad en algún momento? Sí. ¿Sí? ¿Alguien ha estado ansioso? Yo digo que sí, yo creo que sí, en algún momento. Ya sea una ansiedad, vamos a decirlo, sana, pero que hay ansiedad también de la que nos meten tantos problemas, ¿no? Todos en algún momento, antes de Cristo, hemos tenido ansiedad. Eso es una verdad. Y no dudo que ahora que ya estamos en Cristo, no sé desde cuántos años para acá, ahora que estamos en Cristo, también. Así que por favor acompáñame en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. La primera carta al apóstol Pedro, capítulo 5, vamos a leer solamente el versículo 6 y 7. Y esta tarde, y estos dos versículos, y esta tarde podremos considerar un mensaje para que el Señor nos aliente, el Señor nos dé ánimo, que el Señor nos dé un consejo, el Señor también nos exhorte, ¿no? Y que Dios me dé la gracia para transmitir lo que Él quiere que transmitir. Dice su palabra, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una pregunta: ¿ustedes están convencidos que el Señor tiene cuidado de nosotros? Sí. Aunque a veces, no sé si a usted, pero a mí sí, pero aunque a veces como que nos olvidamos en un momento. El tema se llama Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, si yo hice la pregunta de si alguien ha tenido ansiedad, es porque no hay duda de que todos en más de una ocasión hemos sentido ese sentimiento de incertidumbre, ese sentimiento de preocupación, ese sentimiento de temor ante las circunstancias que nos pudieran llegar a acontecer. Y déjale digo algo, no importa la edad, aquí hay muy jóvenes, otros no tan jóvenes, me cuento yo primero, y otros no tan jóvenes, pero no importa la edad, pero tampoco los años que tengas en el Señor, no importa. La ansiedad llega en medio de una mala noticia, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, llega en medio de una mala noticia, llega en medio posiblemente de un diagnóstico de una enfermedad, sobre todo si es grave, de la consecuencia de una mala decisión también. Viene la ansiedad de malas decisiones, de una traición, de la pérdida de un trabajo. Y puedo poner muchos otros ejemplos, pero cualquiera que sea la circunstancia, siempre va a causar en nosotros un impacto, un sentimiento de inquietud en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Ese sentimiento o esa condición emocional que conocemos como la ansiedad. Todos. Ahora, cuando el apóstol Pedro se dirige esta carta a la iglesia en Cristo, lleva una dedicatoria especial para los judíos que se han convertido al cristianismo y que están esparcidos en Asia Menor. De hecho, otra traducción dice que los echados de Israel, aquellos que por su decisión de seguir al Señor Jesucristo, sus enseñanzas, sus doctrinas, estaban dispuestos a una terrible, o estaban dentro de una gran persecución por parte no solo de las autoridades romanas, sino también de las autoridades
judías. Estos dos sistemas tenían un odio implacable contra todo lo que tuviera que ver con Jesucristo. Y esto provocaba que entre ellos, entre la iglesia, una condición lamentable, una condición terrible de temor, de preocupación, de incertidumbre, de ansiedad. Sí, por la persecución. Imaginemos en un momento familias huyendo a causa de su fe, expatriados, perdiéndolo todo, dejando sus casas, dejando trabajos, dejando todo, intentando, mientras llegaban a otra ciudad, intentando comenzar de nuevo en tierra desconocida, en tierra de gentiles. Todo eso estaba provocando que el pueblo de Dios estuviera sufriendo situaciones muy terribles y muy dolorosas. Por lo que el apóstol Pedro, al mismo tiempo, en sus palabras, los está afirmando en la fe. Con esta carta, con sus consejos, edificándolos con la palabra. Y también esta carta les advierte de una inevitable presencia de la prueba, de la aflicción. Esto que produce una ansiedad, aconsejándoles que finalmente entreguen todas, echen todas sus cargas en Cristo, confiados en que el Señor tiene cuidado y tendrá cuidado de ellos. Mire, escúcheme con atención. Es importante saber que echar nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones en el Señor no significa que dejemos también nosotros de quedarnos así sin hacer nada. No significa eso. En el caso de que fuera alguna situación de enfermedad, hay que buscar un doctor, hay que cuidar nuestro cuerpo. En una situación económica, no simplemente dejarnos así, hay que ir a trabajar, hay que buscar trabajo. No se trata de no preocuparse por la situación. A lo que se está refiriendo el apóstol Pedro es a descansar en el Señor. Descansar en el Señor entendiendo de que Él está por encima de cualquier circunstancia que podamos estar pasando, que Él tiene el control de todo lo que pueda suceder y de lo que está sucediendo. Y esto es algo que se dice, por ejemplo, como hoy y como en muchos otros momentos, es algo que se dice siempre desde un púlpito, y que la mayoría de los creyentes, que yo lo he escuchado antes de otros predicadores, y que de la mayoría de los creyentes, incluido yo, incluidos ustedes, lo escuchamos y decimos: amén. Echar vuestras cargas o vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y muchos decimos amén. Pero hermanos, ¿qué tanto estamos convencidos de esa verdad, de esa promesa, de la soberanía de Dios? Que Dios tiene el control sobre todo, que tiene cuidado de nosotros, sea que, mire, que tiene cuidado de nosotros, sea que la circunstancia empeore o que mejore. ¿Cuántos de nosotros tenemos la convicción de que todo lo que el Señor permite es para nuestro bien? Bueno, eso es un versículo bíblico. Todo obra para bien. Y podemos contestar que sí, y que creemos, pero en momentos de ansiedad lo nubla todo. Por esto el apóstol Pedro señala algo muy importante. En el versículo 6, se requiere humildad, que nos humillemos. Por eso dice: humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Hermanos, ¿por qué se requiere de humildad para acercarnos de esa manera al Señor? ¿Por qué se necesita humildad? Bueno, se necesita humildad para reconocer nuestras debilidades. Quiero hacerle una pregunta. ¿Tiene debilidades todavía hoy? Todos tenemos debilidades el día de hoy. Entonces se requiere humildad para reconocerlo. Humillarse significa llegar al nivel del suelo, rostro en el suelo, delante de Él. Y no solamente de una manera física, literal, nuestro corazón. Hermanos, una de las cosas más difíciles de cada uno de nosotros, una de las cosas, si no es que la más difícil, es que el ser humano reconozca que se equivoca, que reconozca su debilidad, es que reconozca que toma malas decisiones. Esas debilidades, cuando no las reconocemos, bueno, entonces no estamos humillándonos bajo la poderosa mano
del Señor. Hermanos, eso nos evita entonces ver que Dios empiece a trabajar en nuestra vida. No nos permiten gozar de sus promesas, de sus bendiciones, porque seguimos, cada uno de nosotros, empecinados, tercos, necios en nuestro proceder, y pensando que lo podemos resolver en nuestras fuerzas, lo que sea que nos esté pasando en momentos de ansiedad. Hermanos, se requiere reconocer nuestra debilidad y también al mismo tiempo aceptar de que todo lo que estamos viviendo, todo proviene de Dios, ¿cierto? Recordemos el ejemplo de Job. Todo lo que Dios permitió que pasara Job, y todo provenía de él. Tan así que le contestó a su esposa, una persona fatua, le dijo, solamente bendeciré al Señor por lo que recibo y no por lo que quita. Jehová dio, Jehová quitó. Todo proviene de Él, y todo proviene, esas pruebas, esas situaciones, todo proviene para un propósito. Pueden tener diferentes causas. Puede ser que nosotros mismos las provocamos, otra tercera persona, pero también puede ser que Dios está permitiendo pasar esa prueba, esa aflicción, esa tribulación, pero ¿para qué? Para perfeccionarnos. ¿Sí sabía usted que absolutamente todo lo que nos sucede proviene de Dios? Se lo acabo de enfatizar ahorita. Todo, mis hermanos. Y aquí no vamos a hablar de cosas buenas solamente, o de cosas malas solamente. Simplemente es un todo, mis hermanos. Nada ocurre si el Señor no lo permite. Hermanos, entonces, si estamos nosotros convencidos de que del Señor todo proviene, pese a las circunstancias que estemos viviendo, pues lo que tenemos que hacer nosotros es humillarnos y esperar la respuesta del Señor, ponerse bajo la poderosa mano de Dios, ponerse en las manos de Dios, pero también eso nos da una invitación a que nos tenemos que esforzar. Hermanos, la ansiedad, el temor, la aflicción, la preocupación, los trastornos, son desórdenes emocionales y a veces son incontrolables, que nos deprimen, que nos perturban y que nuestra alma de pronto la deja abatida por todo lo que podemos estar en un momento viviendo, por cualquier cosa, y conforme van avanzando se van convirtiendo cada vez más como un gran peso, una gran carga, un estorbo, un obstáculo que no nos permite encontrar la paz de Dios. Todos conocemos el versículo que dice que la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Yo te hago una pregunta. De pronto, en algún área de tu vida puedes tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo puedo comparar mi vida con la tuya en algún área, y yo puedo desear esa paz que tú tienes. Y quizás tú puedes, ¿por qué? Porque en esa área Dios ya te preparó, en esa área Dios ya te formó, ya te moldeó, y yo no he llegado a ese nivel. Pero posiblemente tú tienes otra debilidad en la cual yo la he superado, porque Dios ya me pasó por ahí. Entonces, unos a otros nos podemos estar ayudando. Pero yo quisiera conocer a una persona, a un solo creyente, que diga que él tiene en todas las áreas de su vida la paz que sobrepasa todo entendimiento. No he conocido hasta ahorita uno. Porque en unas cosas la tengo, pero en otras cosas batallo y soy débil. Entonces, se convierte en un obstáculo para encontrar la paz. Hermanos, sobre todo si estamos constantemente pensando en ello. ¿Sí? Pensando en ello o soñando. Hoy me desperté a las 3 de la mañana, un sueño tan nítido, tan vivido, con personas que tengo años de no ver, pero como algo está ocurriendo justamente ahorita en mi vida, era algo involucrado acerca de eso. Entonces me desperté, medité en el sueño, dije, ¿cuál es el propósito del sueño? Y pues ya me levanté a seguir estudiando. Pero son un obstáculo que no nos permiten encontrar la paz.
Si estamos pensando, de pronto nuestro inconsciente o subconsciente no nos deja descansar. ¿Por qué? Y de pronto podemos estar exclamando, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me está sucediendo todo esto a mí? Hermanos, la ansiedad nos trastorna el ánimo, que incluso se puede considerar normal ante situaciones que solamente alteran un poco la vida cotidiana, lo que forma parte de nuestra vida. Por ejemplo, hablando de ansiedad, ¿quién no ha tenido ansiedad cuando consigue un nuevo trabajo? Yo el año pasado, la primera semana de enero, fui a la entrevista de mi trabajo. Fue como un 6 de enero, algo por el estilo, y me dijeron, preséntate hasta el 11. El 10, imagínense cómo yo estaba. Cuando alguien consigue un trabajo y se va a presentar por primera vez, ¿a quién le ha sucedido? A mí, que de pronto por la ansiedad, no por miedo, no por temor, pero hay una ansiedad buena, una ansiedad de que no puedo dormir, porque estoy emocionado. Y de pronto me preparo desde un día antes, mi camisa, mi pantalón, mis zapatos, el lonche que me voy a llevar, todo. Uno se prepara, se levanta temprano, llega al trabajo 15 minutos antes, lo que nunca, pero ese día llego 15 minutos antes. Todo porque es un estado emocional. También recuerdo que tuve ansiedad cuando conocí a Angélica. Conocí a Angélica y esa primera vez que la conocí, le dije, yo ya sabía dónde vivía y le dije que si la podía visitar. Y ella muy así como de las que... Ella no mostró ansiedad. Yo sí tenía ansiedad. Yo ya tenía tiempo guachándola. La veía desde del cuarto piso, siempre la veía a qué hora tomaba el camión, todos los días. Así que me atreví, me puse enfrente con esa ansiedad. Ella me batió, pero yo sabía dónde vivía. Le dije, ya sé dónde vives, eres sobrina de... ¿Puedo visitarte? Bueno, esa noche fui a visitarla, 8 de la noche. Yo me acuerdo que para mí fue mi primera cita. Estaba muy emocionado, créanme que me fui muy arreglado. Toqué la puerta de la casa de los tíos, salió su tía, le pregunté por ella y ahorita sale. Se tardó unos minutos, dije, se está arreglando. Claro, tiene visita. En ese entonces era un galán. Hoy soy un galón. Pero en ese entonces yo pensé, se está tardando, ahorita va a salir. Salió, de pronto salió. Pero cuando salió con unas garras. Salió con las manos llenas de espuma, porque estaba lavando. Eso no me importó, la verdad. No porque lo esté diciendo ahorita. No me importó. Ay, acá está mi hija, no está a decirle nada. No me importó, yo estaba ansioso por verla, estaba emocionado, tenía ansiedad de verla. Me presenté en la mañana con ella y en la noche. Tuvieron que pasar antes de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche para poder ir a verla. Bueno, la emoción de un viaje, cuando nuestros hijos, vamos a ir a acampar, vamos a ir para allá, vamos a ir, la emoción, la ansiedad de ellos, la espera de un cumplimiento, de alguna expectativa, muchas cosas. Bueno, todo eso puede provocar ansiedad, pero es una ansiedad que podremos decir buena, una ansiedad que podremos decir sana, que no nos altera, no nos provoca tribulación. Hermanos, pero también puede ser la respuesta, la ansiedad, a una mala noticia, a una circunstancia inesperada que descubres, a la experiencia de una pérdida física o material, y eso también es una aflicción a nuestra alma. Algo que no contemplabas y que de pronto como mala noticia cae a tu vida. Entonces la ansiedad conduce a una terrible sensación de apuro, de aprieto, de tensión. ¿Y sabe qué sucede cuando nos ponemos ansiosos? Todo lo vemos trágicamente. Vemos que no hay una salida. Y si la hubiera por allá, está muy difícil y además está muy lejos. Y quizás hasta creemos que es imposible. Hermanos, la ansiedad afecta todo, la percepción de nuestros sentidos, confunde nuestros pensamientos y también hasta el cuerpo, la sensibilidad física. Hermanos, yo he sido víctima de la ansiedad en muchas ocasiones. Les he dicho en otras
la manera que me gusta a mí cuando expongo la palabra de Dios es que me pongo como ejemplo. Así que en otras ocasiones yo les he dicho que como pastor también tenemos debilidades. Ser pastor no me convierto automáticamente en un gran hombre espiritual. No. Tengo muchas debilidades. Yo me he encontrado en momentos así. Y déjele digo algo. Ahora mismo estoy en esa delgada línea otra vez. Estoy. El domingo pasado, al terminar el servicio de oración, de la predicación, en el momento de la oración, yo sé lo que oré. Yo sé lo que dije. Y dije, Señor, aquí estoy. Que se haga tu voluntad. Si me tienes que probar en algo, pero para yo estar humillado a ti, hazlo. Viernes. Más pasaron 5 días para que el Señor me pusiera a prueba. Y bueno, en otras ocasiones, como la de hoy, pero en otras ocasiones, he perdido la percepción de lo que me está pasando. Físicamente me llegaban síntomas, hoy todavía no me llega, pero síntomas de dolor de cuello, una tensión terrible de acá y que ni uno ni puede voltear, dolores de cabeza intensos, de pronto la vista borrosa de un ojo, la falta a veces de respiración, de pronto la vesícula biliar o no sé qué me duele aquí, pero le aprieto, me quedo como unos 30 segundos apretándole hacia abajo de la costilla, me libero, siento bien rico, pero antes de eso es un dolor que ahí está, un ardor en la boca del estómago, que me han recetado ciertas pastillas para, todo eso es producto de la ansiedad, del descontrol de nuestras emociones, y de pronto hasta llegar a pensar, ¿por qué? Porque me duele aquí, es un ardor de días, porque me duele acá, es un dolor intenso, un tirón de media espalda para acá, y de pronto ¿qué uno hace? Google, y de pronto me sale Clínica Mayo, y Clínica Mayo me dice que puede ser cáncer, que puede ser dolor de cabeza intenso y un ojo borroso, derrame cerebral, un piquete aquí de este lado, angina de pecho. No, hombre, me voy a morir. David, prepárate el domingo para mi velorio. ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? Y de pronto me salía cada cosa que me asustaba más. Y dije, mejor ya no leo, mejor ya no busco. Y a veces no sabía si creerlo o no creerlo. Algunos llegan a ir con el médico porque de pronto su cuerpo manifiesta algo y van con el médico y se hacen exámenes de sangre, le sacan un chorrito, esperan los resultados. No, también quiero un electrocardiograma, y al final los resultados son buenos. El doctor termina diciendo, usted está sano. Y empieza a hacerte preguntas, o antes quizás si lo hizo, pero empieza a hacerte preguntas, ¿cómo está tu vida en estos momentos? Entonces lo que tienes es ansiedad. Regresando a mí, lo vergonzoso es de esto, es de que yo como pastor, un siervo de Dios, y no me estoy vanagloriando, no, lo digo por el hecho de que predico, y al decir Dios tiene el control sobre todas las cosas y todo obra para bien, lo predico, lo canto, lo aconsejo, y lo he hecho por años. Y de pronto entrar en estas circunstancias, lo único que me queda decir es, perdóname, Señor. En el 2022 fue muy duro diciembre para mí, pero Dios me dio la palabra, Salmo 46, y en el 2023, primer servicio aquí, yo estaba aquí predicando con tanta liberalidad. Pero pregúntame cómo fueron mis noches anteriores, con la situación de la división o de la separación. Hermanos, esto es importante cuando la ansiedad se convierte en algo más que un simple estado de nerviosismo temporal. Entonces se convierte en una fuente que nos roba la paz.
y nos roba la paz constantemente y limita nuestras capacidades, limita nuestro desarrollo personal, afecta nuestra condición física. ¿Y sabe dónde está todo? Muchas veces, sí, en la cabeza, pero nuestra fe. Cuando la ansiedad se convierte en una carga tan pesada, es imposible de soportar. Hay momentos que lleva a las personas a un estado de preocupación constante que les quita la paz, les quita la seguridad. ¿Y sabe qué? Ahorita estoy hablando de síntomas de la ansiedad, pero para esto hay una respuesta de parte de Dios. Hermanos, la ansiedad es el camino más corto a la depresión, a deprimirse. Y no se queda ahí si no hacemos algo. Por eso nos tenemos que esforzar, nos tenemos que humillar bajo la poderosa mano de Dios. Pues si lo dejamos, sigue creciendo. ¿Y qué es la depresión? Pues es esa profunda tristeza que aumenta cada día más la ansiedad y le quita el valor a todas las cosas. No tenemos ganas de nada, ya no hay sentido al ver las cosas. Todo lo tomamos de una manera pesimista, sentimos que ya no hay remedio. Y cuando alguna persona llega a ese punto, cuidado, a veces hasta pierden el propósito de vivir. Dicen, no le hayan sentido a sus días. Por eso la ansiedad, al ser tan terrible, también es un recurso favorito del enemigo para llevar al hombre al fondo de la desesperación. Tal como se sentía el salmista en el Salmo capítulo 40, versículos 2 y 3. Él dice que él estaba hasta el fondo de la desesperación, que se sentía en el lodo cenagoso. Estaba hundido. Si lo alcanzó a escribir es porque estaba hasta acá. Alcanzó a respirar, pero él se sentía ahí. No había nada que lo ayudara, ninguna solución, porque esas dos líneas, eso manifiesta. ¿Y sabe cuál es la finalidad del enemigo? Robar, matar y destruir. Hacer que la persona se pierda. Pero el Señor Jesús dice que Él ha venido a que tengamos vida, en ese mismo versículo, que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Ahora la pregunta es esta: si nosotros, como hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo, ¿nos pueden pasar todo este tipo de cosas? Sí, la mayoría vi que dijeron sí. Sí, nos puede pasar. Ahora, esto es importante. ¿Esto es algo que nos deba de condenar cuando estamos en un momento así? No, porque lamentablemente también hay doctrinas erróneas que enseñan que un cristiano no debe de pasar por ansiedad, no debe de pasar por aflicción, no debe de enfermarse, que un cristiano no debe de pasar por circunstancias así, que si un cristiano le va mal es porque está en pecado y porque no veo que echen sus diezmos aquí. Eso enseñan, eso dicen, eso enseñan. No se trata de nada de eso. Y de repente empezamos a preguntarnos, cuando están sucediendo cosas, pues, ¿qué he estado haciendo? Y hacemos una lista, hacemos memoria, un recuento de todas las cosas y nos preguntamos, Señor, ¿qué he hecho para estar en esta situación? Y en algunos casos, nada hemos hecho. Nosotros no hemos hecho nada. Simplemente estamos pasando por tiempos difíciles. Como lo vimos la semana pasada, la misma tormenta, ¿recuerdan la enseñanza? La misma tormenta, los mismos ríos, la misma lluvia, los mismos ríos golpearon sobre las dos casas de los dos hombres, del hombre sabio y del hombre insensato. Si somos como el hombre sabio, pues está probando nuestra fe, porque dice que no cayó y la está además fortaleciendo. ¿Por qué? Porque si de pronto la casa se pudo haber cimbrado, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar así para la siguiente tormenta? No, pues le va a echar más mezcla, la va a fortificar. Pero si somos como el hombre insensato, de que, oye, oímos sus palabras,
pero no las hacemos. Entonces, el Señor sabe, y como dice el Salmo capítulo 103, versículo del 15 al 18, lo voy a resumir. El Señor sabe que somos débiles, ¿cierto? El Señor sabe que somos polvo, que nuestra vida es como la hierba, que de pronto se marchita. Somos como las flores del campo, crecemos, florecemos, y tan pronto sopla el viento, dejamos de existir. Somos débiles. Así que cuando tengamos tiempos de ansiedad, no es condenatorio y no nos reprueba. Pero si permanecemos ahí, estancados, tirados, sí, ese podrá venir el problema. Pero, ¿qué tenemos que hacer ante esto? Los que creemos en el Señor. Entonces, ¿qué hacer ante los ataques de ansiedad que podamos tener, de depresión? Porque son situaciones que se están presentando en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestra mente. Hermanos, lo primero es aceptarlo. Y eso es lo difícil. Para empezar, cuando nos preguntan, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás así? O simplemente a veces, si tienes esa intimidad con algún hermano o con alguna hermana, y cuando haces este tipo de pregunta, mentimos. Quizás lo hacemos, a veces no nos abrimos con todos. Pero, hermano, Dios quizás te está mandando la ayuda porque no vas con Él. El Señor quiere levantarte, el Señor quiere sacarte de ahí, pero no vas con Él. Y de pronto te pone un hermano o una hermana que te quiere ayudar, que Dios quiere usar como instrumento, pero no nos abrimos. Y podemos descartar sin saberlo cuando Dios está enviando su ayuda para sacarnos de ahí. Porque ese hermano o esa hermana tiene la palabra que necesitamos. Hoy, por ejemplo, el pastor de Canadá me mandó un texto. Yo no sé si alguien, yo me abrí con el pastor David, me abrí con el pastor Tony. Yo no sé si el pastor Tony le dijo, ¿no? Pero si no le dijo, fue Dios mandándome su palabra. Hoy me la mandó a las 6 de la mañana. Cuando veo, y normalmente no tengo comunicación con el pastor Ahmed de Canadá, pero cuando me manda eso fue un refrigerio a mi vida en ese momento, en esa mañana, en ese preciso momento. Pero a veces, cuando no nos abrimos, podemos estar descartando la ayuda de Dios cuando la está Él enviando. No, hermanos, escuchen, mire, eso se lo podemos dejar para alguien, el decir, no estoy bien, todo bien, hermano. Se lo podemos dejar a alguien que quiere presumir de muy espiritual. Pero para los cristianos no tiene que ser vergonzoso reconocer alguna debilidad. Mire, y como cuerpo de Cristo debemos de animarnos unos a otros, debemos de orar los unos por los otros, debemos de cargar los unos a los otros nuestras cargas. ¿Y cómo estamos entonces como cuerpo de Cristo aquí? ¿Por qué negarlo puede hasta evitar, como dije, la ayuda de Dios? Que puede ser a través, por ejemplo, de la iglesia, a través de alguien que el Señor nos está enviando. Pero del lado opuesto, si nosotros nos abrimos nuestro corazón, lo que estamos pasando en ese momento, obviamente tenemos que ser prudentes con la persona, pero si nos abrimos en un momento, simplemente ese acto de honestidad es lo que pone la vida del creyente en las manos de Dios, al abrirse con Dios. Pero si de pronto no vamos con Dios y recibo de mi hermano una llamada que es para animarme, bueno, me pongo entonces en las manos de Dios. Pero cuando tenemos quizás contacto los unos con los otros, pero no nos enteramos de nuestras luchas, de nuestras ansiedades, pues entonces, ni con Dios, ni con la ayuda que nos manda. Ahí es cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando dejamos de actuar por nuestra propia cuenta, cuando nos rendimos ante la evidencia de que humanamente ya hicimos todo lo que podíamos hacer y solo queda que el Señor actúe. Hermanos, pero muchas veces nosotros lo hacemos al revés. Queremos hacer todo nosotros y ya cuando estamos bien hundidos, entonces sí, Señor,
ayúdame. Señor, por favor, interviene en esta situación. Te lo pido, por favor. Una pregunta. ¿Qué tendría que hacer entonces, según Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6? ¿Qué tendría que hacer lo primero que deberíamos de hacer los creyentes? Humillados. Es acudir al Señor, hermanos. Es acudir al Señor. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10? Dice que porque cuando soy débil, cuando Pablo, ese hombre de Dios, reconocía su debilidad delante de él, el Señor lo fortalecía. Por eso decía, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque es cuando la gracia del Señor actúa en nuestra vida, porque nos humillamos delante de Él. Sin embargo, ocultar cualquier circunstancia que nos esté afectando, pues va a llegar el momento que sea inaguantable, insoportable, va a acarrear cada vez más terribles consecuencias cuando no aceptamos la ayuda del Señor. Y así también sucede con el pecado. ¿Podemos ocultar el pecado delante de Dios? Y si lo podemos ocultar, vamos a decir que sí. ¿Por cuánto tiempo? Hermanos, el Señor es muy bueno para sacar todo a la luz, ¿sí o no? Sí. Cuando reconocemos el pecado y cuando nos arrepentimos del pecado, ¿qué hace el Señor? ¿Nos perdona? Nos perdona. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Hablando del pecado, reconocerlo. Reconocerlo ante Él, confesarlo ante Él. Y al confesarlo, Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque hay un fruto digno de arrepentimiento. Nos perdona. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Reconocerlo. Lo mismo con la ansiedad. Entonces, no permitamos jamás que esos pensamientos de vergüenza, de que lo quiero dejar para mí solamente, sea porque nos sentimos en una situación extrema, pues nos lleven al límite, a la delgada línea de la ansiedad, por pretender pasar solos esas situaciones tan delicadas sin buscar ayuda. Hermanos, Dios conoce nuestras luchas y Dios siempre nos ayudará. Salmo 121. Dios siempre nos ayudará. El Señor prometió que no nos dejaría solos, jamás. Es una promesa de Cristo. Y esas son sus promesas que tenemos nosotros que abrazar y entender. Entonces necesitamos estar convencidos que solo Jesucristo, siempre Él, no es que sea la única salida segura, sino la solución a todas nuestras circunstancias, que nada y que nadie podrá ocupar el lugar de Él para que encontremos la paz y la seguridad. El mundo, mis hermanos, quiere hacernos creer que podemos encontrar la solución ahí cuando tenemos ansiedad. Mire, cuando de pronto tengo ansiedad y cuando cometo el grave error de no ir al Señor, ¿en qué cree que pienso que puedo encontrar algo de tranquilidad? Me pongo a ver videos de fútbol, me pongo a ver de pronto ciertas cosas que me estén distrayendo para sacarme de mis pensamientos. Pero mi último recurso muchas veces es ir humillado delante del Señor. Me siento tan ofuscado con los pensamientos que vueltas y vueltas dan, y de pronto recurro a las cosas del mundo para encontrar un poquito supuestamente de alivio. Pero ¿cuánto me duró? Se acabó ese video, me puedo pasar horas, pero aunque pase horas, hay un momento en donde ya tengo que dejar eso y vuelve todo a la misma realidad. Pero no cuando vamos con el Señor. No cuando nos desahogamos con Él. No cuando nos desahogamos con un hermano y aunque no nos diga una sola palabra, siempre ese hermano interceda por ti en oración. Es algo grande. El mundo quiere hacernos encontrar la solución en otras cosas, y eso es precisamente todo lo contrario. Es el mundo el que no quiere que encontremos la paz, la felicidad. No quiere que encontremos lo que realmente el Señor tiene para nosotros. En Isaías capítulo 43, versículo 2, la Escritura dice que cuando pases por las aguas, aquí habla de aguas turbulentas, de ríos que llevan una corriente de agua fuerte. Dice que cuando pases por las aguas, el Señor te dice: yo estaré contigo.
Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quiero traer una historia para enriquecer un poco más este mensaje. Todos conocemos al profeta Elías, un hombre de Dios, un siervo usado por el Señor, que conocía muy bien las promesas de Dios, los mensajes que él recibía de parte de él, quien después de haber sido usado grandemente, llegó a caer en esa misma condición emocional de la ansiedad. Hermanos, con esto lo que quiero dar a conocer, o que usted vea, que todos los creyentes podemos tener este tipo de momentos en nuestra vida, ¿sí o no? Primera de Reyes capítulo 18 y capítulo 19, conocemos la historia de cómo el profeta Elías confronta al rey Acab, un rey judío, quien se casó con una mujer llamada Jezabel, una mujer maligna. Un rey judío que permitió que todo el pueblo se corrompiera ante dioses paganos, dos dioses. Entonces el profeta Elías exhorta al pueblo a decidir a quién van a servir. Y después de esto, de manera muy valiente, muy valeroso, Elías, hago énfasis en eso, muy valiente, muy valeroso, y en un acto de fe a Dios, reta a los profetas de Baal y de Acera, o de Aserá, que eran los dos dioses principales de esta mujer, Jezabel, para demostrar ante todo el pueblo quién era el único Dios verdadero. Y ahí en el Monte Carmelo, hace que de los 450 sacerdotes de Jezabel presenten un sacrificio a sus dioses, que levantaran un altar. ¿Para qué? Para que cayera fuego del cielo y quemar el sacrificio. Conocemos la historia, pasaron muchas horas, casi todo un día entero, después de clamar y de clamar, de danzar y de cortarse el pecho y la espalda y los brazos y todo, de derramar su sangre como ofrenda delante de sus dioses, porque esas eran las tradiciones o prácticas religiosas de esos paganos. Y bajo las burlas, de manera muy valiente, bajo las burlas del profeta Elías, porque el profeta Elías todavía les decía: griten más fuerte, ¿acaso sus dioses estarán dormidos? ¿Estarán meditando? Valiente para enfrentar 450 sacerdotes, se requería mucho valor y mucha fe. Y finalmente los 450 caen desfallecidos. ¿Y qué hace el profeta Elías? El profeta Elías levanta un altar con 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel. Hace una zanja alrededor de ese altar y pone el sacrificio en medio, destazado sobre la leña. Y todavía les pide que mojen 3 veces con 4 cántaros de agua hasta que se llene todo el sacrificio y la zanja. Y entonces ora al Señor en Primera de Reyes capítulo 18, versículo del 37 al 40. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca tu pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba sobre la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó a Elías al arroyo de Sison y los degolló allí. ¿Qué hizo? Los degolló. Les cortó la cabeza a 450 sacerdotes. ¿Cuánta fe? ¿Cuánto valor de parte del profeta Elías? Pero sobre todo, ¿cuánto respaldo de Dios? Ahora, con todo y eso, hermanos, bastó. Fue suficiente. Una simple amenaza de la reina Jezabel. Le dijo: así como hiciste con mis sacerdotes, así te haré a ti. Simple. Para que el profeta cayera en una terrible condición de ansiedad depresiva. En el versículo, en 1 Reyes capítulo 19, versículo 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Hablando de sus antepasados. ¿Qué le pasó a Elías?
depresión, ansiedad. Ahorita se sentía que estaba a punto de ser ejecutado, que lo estaban persiguiendo. Hermanos, ¿cuántos como el profeta Elías, siendo testigos de todo lo que ha hecho Dios por nosotros, de ver cuán grandes obras ha hecho el Señor con nosotros, cuántos nos hemos preocupado por cosas o situaciones que incluso a veces no nos han sucedido? El profeta Elías estaba huyendo por una amenaza. ¿Cuántos nos hemos llenado de ansiedad, de inquietud, de angustia, sintiéndonos impedidos porque no tenemos el control sobre la situación? Hermanos, nosotros nunca podremos tener el control de todo. Si alguno de nosotros piensa ahorita que, por ejemplo, que tengo mi familia, tengo mi casa, tengo mi trabajo bajo control, todas mis circunstancias, hermanos, créanme que nosotros no tenemos el control de nada. Nosotros lo que hacemos simplemente es caminar en las bendiciones que Dios ya ha preparado para nosotros. Las bendiciones que el Señor permite, las que Él ya hizo. Pero cuando el afán, la ansiedad se presentan, la intranquilidad, la preocupación, la angustia, la turbación, las noches de desvelo que nos fatigan, que nos cansan, que enardecen nuestros sentidos, que nos llevan al desánimo, a la frustración y hasta a dudar de Dios, cuando sabemos y hemos visto que Él siempre ha tenido cuidado de nosotros. Y mire qué contradicción. ¿Cómo nos dejamos caer sabiendo? Nos olvidamos en ese momento, pero sabiendo que Dios está con nosotros. Muchas veces somos tan imprudentes en pretender que tenemos el control y sin embargo deberíamos de decir como el salmista en el Salmo capítulo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Decir como el salmista, ¿a quién tengo yo? Solo a ti, Señor. Hermano, ¿estamos convencidos de que todo le pertenece a Dios? ¿De que todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado? ¿Y que Él tiene cuidado de nosotros? ¿Estamos convencidos? Entonces, creerle a Dios hace que nuestra vida no se someta a esos afanes, a esa ansiedad, a esas preocupaciones, a lo que está llenando nuestro corazón. Pero al contrario, creerle a Dios, lo que va a llenar nuestro corazón es la certeza de que el Señor, como Padre amoroso, tiene cuidado de sus hijos. ¿Usted es hijo? Bueno, tiene un Padre amoroso. ¿Qué creen que el Señor está buscando para nosotros? Nuestro bien. Es lo único que Él busca. Nuestro bien. Dijo el Señor en Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, que sus pensamientos para nosotros solo son de bien. Hermanos, entonces, entender que Él conoce nuestras necesidades, que Él siempre tendrá la respuesta a tiempo en cada situación, que Él mismo permite, sí, hermanos, pero también nos da, nos guía, nos da la salida. Entonces eso nos debe de permitir confiar en Él. Confiar y llegar al final de cada día, porque dice la palabra de Dios que cada día trae su propio mal, ¿cierto? Bueno, llegar al final del día con todo y su mal, con todo y lo que nos sucedió, que no nos gustó, con todo lo que nos aconteció, con las malas noticias, con las circunstancias, pero confiando que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que si lo está permitiendo tiene un propósito. Hermano, meditemos, pensemos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? A pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar de lo que nos ha acontecido en nuestra vida, a pesar de que hemos tenido bastantes circunstancias difíciles, no sé, pero cada uno debe de saber de dónde el Señor lo ha librado, de dónde el Señor nos ha rescatado, de cómo el Señor nos ha bendecido. Entonces confiar en Dios, hermanos, nos va a llevar a tener un sueño reparador. Yo le dije que hoy me levanté, así, pum, 3:17 de la mañana.
Pero cuando confiamos en Dios, nos va a dar un sueño reparador. Porque vaya que cuando la ansiedad llega, también el sueño, llega la ansiedad, pero el sueño se va. El descanso se aparta de nosotros. Confiar en Dios va a hacer entonces que ese desvelo por un corazón que está atribulado, atormentado por el temor, se desvanezca. ¿Por qué? Porque hemos echado toda nuestra ansiedad, toda nuestra causa en sus manos. Estamos confiando en su gracia y no estamos confiando en nuestras fuerzas. Salmo capítulo 4, versículo 7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El versículo 8 dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta palabra hoy me falló. Otra versión dice: tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Pregúnteme si, por ejemplo, como hoy, pero como en otras fechas, en otros tiempos, he tenido insomnio. He tenido insomnio. Y es horrible, es desgastante. Y además, para dormir, cuando tenía esos dolores de cabeza, para dormir, sin dolor de cabeza, me habían recetado unas pastillas de 800 gramos de ibuprofeno. Antes me tomaba 3 de Advil, que son 600. Pero me tomaba esa de 800. ¿Y sabe cuál era mi mayor preocupación de pronto? Porque llegué a hacerlo como por 4 días. Y de pronto empecé a sentir un dolorcito acá. Y dije, ha de ser la pastilla. O ha de ser también la ansiedad. Pero mi mayor preocupación era ver cómo el insomnio, el cansancio, no me permitía hacer, por ejemplo, mis labores cotidianas, en mi trabajo secular, en la iglesia. Yo trataba de dormir y decía: Señor, enséñame cuál es el propósito en medio de esta lucha. Dime cómo puedo proceder y también ayúdame a descansar, aunque sea unas cuantas horas. No quiero pasar toda la noche pensando en esto. El Señor empezó a responder. Y empezó a responder a través de su palabra y de hermanos que me confirmaban. Pero primero tuve que reconocer. Primero tuve que humillarme delante de Él. Reconocer mi debilidad. Y cuando veía ese frasco de pastillas, lo tenía a un ladito, dije: pues, ¿hasta dónde voy a llegar tomando esas pastillas? Pero lo peor es de que al sentirme así, de por estar amparándome o lo del mundo como la medicina o la droga, me daba una tristeza, pero una tristeza no por echarme pastillas, de no haber confiado en el Señor, de haber pensado que yo podía resolver mis cosas a mi manera, por mi independencia en ese momento. Pero no, nuestra dependencia debe de ser de Dios. El apóstol Pedro en esta carta nos da lecciones prácticas sobre la sobriedad, el dominio propio, la templanza. Representan a alguien que puede controlar, en este caso, la parte anímica. Es la parte anímica, no las circunstancias que nos rodeen, la parte anímica, pero confiando en el Señor. Porque la ansiedad siempre nos va a llevar a un desequilibrio que nos puede llevar a tomar incluso decisiones equivocadas, ¿cierto o no? Sí. En esta misma carta el apóstol Pedro habla de estar atentos, de mirar con atención, con claridad, porque la ansiedad hace que la mente se nuble por una percepción distinta, porque nuestros pensamientos nos pierden. Debemos de pedirle al Señor que su sabiduría llene nuestro corazón, que sea la mente del Señor y no la de nosotros, que sea Él el que dirija nuestros pensamientos, y no olvidar que el más grande recurso que tenemos es la fe en Jesucristo y en su obra. Entender que si Él nos ha redimido, que si Él entregó su vida por nosotros y nos tiene aquí, es con un propósito. Hermanos, este es el peligro. Según encuestas, se dice que millares de seguidores del Señor Jesucristo
al ser golpeados por una aflicción, por una tribulación y caen en un momento de ansiedad, al no estar afirmados en su fe, se han ido enfriando por las situaciones que el mismo Señor Jesús que les advirtió, nos advirtió que sucederían. En el mundo tendrás aflicción, aunque sea de terceras personas. Y más que nunca se han estado siendo evidente la caída, la deserción de muchos seguidores del Señor Jesús, creyentes que a causa de la ansiedad provocada por alguna circunstancia ha herido su corazón. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede con los creyentes que están viviendo de esa manera? Que por la falta de fe les hace rendirse ante las circunstancias y no ven al Dios que tiene cuidado de ellos y de nosotros, llevándolos fácilmente a un afán desmedido. Hermanos, eso es lo que hace la ansiedad. Nos pone en lugares que nunca hemos estado, en situaciones que nunca hemos vivido, porque ya por una pequeña situación que estemos pasando, ya nos está gobernando nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y de pronto empezamos a maquinar pensamientos, empezamos a especular. Eso es lo que produce la ansiedad. Y la palabra de Dios realmente nos desafía como iglesia a no rendirnos ante la ansiedad. Nos anima a humillarnos, a rendirnos ante Él. Porque si los tiempos bien son peligrosos, y seguirán siendo porque los días son malos. Hermanos, y aún así el Señor nunca va a poner una prueba en nosotros, más allá de la que podamos. No hablo de tentación, hablo de prueba. Y también de la tentación, como dice Pablo en Corintios. Pero nunca va a poner una prueba en nosotros más allá de la que podamos nosotros enfrentar solos. Y con la prueba el Señor, así como con la tentación, estamos completamente seguros que el mismo Señor nos va a guiar para caminar por ella. Hermanos, el Señor conoce nuestras capacidades, conoce nuestras necesidades, conoce nuestra medida de fe, pero es muy fácil que a causa de los engaños del mundo cada vez sean más creyentes desanimados, negligentes, desobedientes, faltos de fe, creyentes que se dejan caer como heridos de muerte, que se quedan tirados en el camino sin hacer frente, como si no conocieran a ese Dios grande. Hermanos, ¿qué entonces necesitamos cuando caemos en esa lamentable condición de la ansiedad? ¿Qué necesitamos hacer? Levantar el rostro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué? Porque de ahí va a venir nuestro socorro. Regresando a la historia del profeta Elías, después de que el profeta Elías estaba en esas circunstancias, en el versículo 5 del capítulo 19 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó. Entonces Dios ya le mandó la ayuda. Lo alimentaba, sí, pero después de caminar, volvió bajo un enebro, se quedó dormido, y ahora un ángel llegó. Levántate y come. Entonces él miró, y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Hermano, ¿quién tiene la fecha cuando el Señor va a regresar? Bueno, largo camino nos resta. Yo no sé si es esta noche, yo no sé si es mañana, pero pueden ser muchos años. Bueno, largo caminos nos resta. Hermanos, ¿saben qué? El Señor siempre nos está animando a caminar adelante. ¿Y sabe qué? Él suple nuestras necesidades. Él sabe cuando nosotros estamos caídos. Él sabe cuando nosotros estamos en una situación difícil. Porque en el capítulo 19, versículo 8 dice: entonces se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Y allí se metió en una cueva otra vez, donde pasó la noche. Volvemos a ver al profeta escondiéndose. Estaba viendo cómo el Señor lo alimentaba, cómo el Señor lo estaba animando, cómo el Señor le envió un ángel, cómo el Señor lo estaba guardando del camino. Y ahí el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y en el versículo de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba,
y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y Elías se dio cuenta que ahí estaba el Señor. No estaba en todo lo turbulento, ¿se imagina? ¿Sí? No estaba en todo eso, terremoto, aquello, fuego, ¿no? Estaba en un silbo apacible y delicado. Ahí se dio cuenta que estaba el Señor. Hermanos, a veces queremos ver cosas tremendas para que el Señor obre en nuestra vida, para pretender que el Señor está con nosotros. Pero si reconocemos, veamos su cuidado, veamos su fidelidad, veamos que aún nos puede acercar, si quiere Él, cuervos a que nos alimenten, de que tienen cuidado de nosotros en las cosas que realmente necesitamos. Pero también veamos que el Señor nos está diciendo: ¿qué estás haciendo ahí en esa cueva? Póngale ahora su nombre. El Señor está en un silbo apacible, un silbo de paz. El Señor siempre ha estado presente. Entonces, hermanos, el humillarnos ante la soberanía o la mano poderosa de Dios es pedirle perdón por haber dejado de confiar en Él, experimentar el quebranto arrepentidos. Y eso nos va a permitir que el Señor nos fortalezca y entonces poder ver a través de la mirada del Señor y no de la de nosotros ni de la del mundo. Hermanos, no nos dejemos vencer por las circunstancias. No dejemos que nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, que nuestros sentimientos vayan por encima de nuestra fe. Busquemos ayuda adicional, sí, pero siempre confiemos primero en el Señor. Hay quienes se consideran fuertes, hay quienes se consideran firmes en la fe, y qué bien, pero a ellos también el Señor les dice: guarden su corazón para seguir, sí, resistiendo, pero sigan reconociendo sus debilidades, aquellos que se consideran fuertes, y qué bueno. Quienes en cambio nos sentimos débiles en el Señor nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque yo tengo cuidado de ti. Echar significa literalmente arrojarle algo. La palabra cuidado significa interés, previsión. Entonces significa entregar, tomarse de la mano del Señor confiando en su interés, en su previsión, en su fidelidad, en su misericordia. Y quienes estén atrapados en la emoción de la ansiedad, que levanten su rostro y expresen confiadamente sus temores a Él. Él va a responder conforme a su necesidad. Hágalo con fe, porque el que cree, como dice Marcos capítulo 9, versículo 23, porque el que cree, todo le es posible. Hermanos, solo así vamos a poder, mientras Dios lo permita, vamos a poder continuar con la esperanza de hacer su propósito hasta el final. Hasta el final. Confiar en Dios es entregarle a Dios lo que agobia nuestro corazón. Confiar en Dios, mis hermanos, es dejar nuestra ansiedad y nuestra aflicción a sus pies. Confiar en Dios, mis hermanos, es entregarle la carga que oprime nuestra alma. Es entregarle, es dejar todo. La invitación del Señor Jesús sigue siendo vigente. Dice: vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, cansados, yo los haré descansar. Confiar en Dios es creer que siempre estará con nosotros, es saber que como Padre tiene cuidado de nosotros. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, su palabra, su dirección. Confiar en Dios, mis hermanos, es descansar en sus promesas, que son eternas. El rey David dijo: una vez fui joven y ahora soy anciano, sin embargo nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Confiar en Dios es entregarle a Él la dirección de nuestras vidas, que Él realmente sea nuestro rey, nuestro gobernante. Confiar en Dios es la necesidad de ser guiados por Él y no por nosotros mismos. El Salmo capítulo 37, versículo 1 dice, el salmista: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. El proverbio
Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Confiar en Dios es dejar de confiar en nosotros mismos, mis hermanos, y a veces eso es lo difícil. Jeremías dice que bendito el varón, mujer, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja será verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermanos, recordemos, no estamos solos. Dios siempre está con nosotros, ayudándonos, apoyándonos en cada paso que damos. Y aunque queramos retroceder, Él nos animará a seguir adelante. Y aunque queramos renunciar, Él nos va a impulsar a levantarnos y a no darnos por vencido. ¿Es algo fácil? No. Pero el Señor está a nuestra diestra, está con nosotros. Hermanos, así que si alguien está pasando por una situación así, solo recordarte que el Señor desea quitarte y librarte de toda ansiedad, temor, sin importar cómo hayas llegado hasta la situación que estás hoy. No nos avergoncemos, no nos condenemos, porque finalmente forma parte de nuestra naturaleza. Aún no somos completos, no estamos perfeccionados. Termino con el Salmo 62, capítulo 62, versículo 5 y 7, versión lenguaje sencillo. Solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza, solo Él me da su protección, solo Él puede salvarme, jamás seré derrotado. Dios es mi Salvador, Dios es mi gloria, me protege y me llena de fuerza, Dios es mi refugio. ¿Ustedes lo creen? Le invito a que se ponga de pie y que hagamos una oración juntos. Y que si alguno de ustedes está pasando por algún tipo de aflicción en este momento, algún tipo de ansiedad, a ese temor inevitable, a esa preocupación, yo le animo a que en este momento, delante del Señor, eches toda esa carga al Señor. Él tiene interés por ti, Él tiene interés por mí. Es su cuidado, es su amor. Simplemente, hermanos, entrégale solamente. No luches contigo mismo. No pienses, no trates de decir algo diferente en este momento. No trates de encontrar la respuesta por tu cuenta. Solamente pon tu causa delante del Señor. Señor, te damos gracias. Bendito eres, Señor, que nos has cuidado, Señor, hasta este día, mi Dios. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, mi Dios, por tu gracia y tu misericordia, Señor, que hoy hemos cantado. Porque la reconocemos, porque hemos visto eso en nuestras vidas. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y aún a pesar de todo ello, Señor, seguimos dudando a veces, porque somos débiles y reconocemos delante de ti. Y aún todavía podemos sentir ese agobio, Señor, el temor, la preocupación, la causa perdida, la ansiedad, Señor. Mi Dios, perdónanos por eso. Pero hemos visto, Señor, en nuestra vida y sabemos que en ti podemos reposar, Señor. No vamos a dejar, Señor, que el engaño, Señor, de este mundo, del enemigo, Señor, de nuestras propias emociones nos traicione nuevamente, Señor. Cuando sea ese momento, Señor, que tu Espíritu Santo nos anime, nos redarguya, Señor. Que sea tu misericordia, que sea con esos lazos de amor trayéndonos hacia ti de nuevo, Señor. Dejamos hoy, en este momento, Señor, nuestra carga la echamos delante de ti, en ti, Señor, sobre ti, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a esperar pacientemente en ti, tu ayuda, tu respuesta, Señor. Damos gracias, Señor. En ti confiamos, en ti creemos. Perdóname, Señor, por haber tratado de solucionar todo a mi manera, Señor. De pasar demasiadas horas y días, mi Dios, sin humillarme delante de ti. Por eso pongo mi causa delante de ti, Señor. Cuídame, Señor. Anhelo tu refugio, anhelo tu paz, anhelo descansar, Señor. Tú eres digno de confianza, no hay nadie más, Señor. Te damos gracias.
Bendigo, Señor, a esta iglesia, cada uno, hombres y mujeres, mi Dios. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de esos momentos se manifieste y seas tú glorificado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos, que estén bendecidos.